Existe un momento exacto en la vida de todo ser humano en que el silencio deja de ser sabiduría y se convierte en complicidad con la propia destrucción. Napoleon Hill dedicó décadas de su existencia a estudiar los patrones mentales de quienes alcanzaron el éxito extraordinario, y en cada uno de ellos descubrió una verdad incómoda que la sociedad prefiere ignorar. El respeto no se mendiga, se conquista mediante acciones decisivas que establecen límites inquebrantables. Cuando alguien cruza esa línea invisible que separa la convivencia civilizada del atropello deliberado, ignorar esa transgresión no es virtud ni madurez emocional, sino una declaración silenciosa de que tu dignidad está en venta al mejor postor. Hill comprendió que la mente subconsciente absorbe cada experiencia como un comando que programa tu realidad futura, y cada falta de respeto tolerada envía un mensaje devastador al universo. Este ser humano acepta migajas cuando merece banquetes. La filosofía moderna nos ha vendido una mentira envuelta en papel de espiritualidad, que ignorar ofensas nos hace superiores, que dar la otra mejilla es siempre la respuesta más evolucionada. Sin embargo, Maquiavelo comprendió hace más de 500 años lo que Napoleon Hill validaría con evidencia científica en el siglo XX. Existe una diferencia abismal entre la paciencia estratégica y la cobardía disfrazada de virtud. Cuando un hombre o una mujer permite que otros pisoteen su dignidad sin consecuencias, no está demostrando fortaleza espiritual. Está entrenando al mundo para tratarlo como un objeto desechable. Hill estudió minuciosamente a Andrew Carnegie, Henry Ford y Thomas Edison, descubriendo que ninguno de ellos alcanzó la grandeza tolerando faltas de respeto sistemáticas. Por el contrario, cada uno estableció desde temprano en sus carreras que su valor no era negociable, que cruzar ciertas líneas traería consecuencias inmediatas y memorables. ¿Qué sucede en el teatro invisible de tu mente cuando decides tragarte la humillación una vez más? Hill explicaba que el pensamiento dominante se convierte en la semilla que germina en tu jardín mental, y cada vez que eliges el silencio ante el desprecio, plantas semillas de autodestrucción que florecerán en forma de oportunidades perdidas, relaciones tóxicas y una autoestima erosionada hasta los cimientos. La alternativa peligrosa de Maquiavelo no consiste en convertirse en un tirano despiadado, sino en comprender que el poder respeta únicamente al poder, que la bondad sin límites se confunde con debilidad, y que establecer consecuencias claras para quienes te faltan al respeto no te hace menos espiritual, te hace estratégicamente inteligente. Napoleon Hill descubrió que los grandes líderes nunca confundieron la humildad con la humillación, ni la tolerancia con la complicidad en su propio deterioro. Cada segundo que permaneces en este video representa una decisión. Continuar viviendo bajo el peso de una filosofía que te debilita disfrazándola de virtud, o descubrir los principios que hombres y mujeres extraordinarios utilizaron para establecer su valor en un mundo que constantemente intenta negociarlo. Hill dedicó 25 años de investigación exhaustiva para revelar que el éxito en cualquier área de la vida comienza con una declaración interna de valor propio, seguida de acciones externas que comunican ese valor al mundo sin ambigüedad. Los que llegaron a la cima nunca fueron los más sumisos ni los más dispuestos a ignorar ofensas, sino aquellos que comprendieron que respetar tu propia dignidad es el primer acto de poder verdadero. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado si no puede ser ambos. Y aunque esa frase ha sido malinterpretada durante siglos, contiene un núcleo de verdad psicológica que Napoleon Hill validaría con datos concretos. Las personas respetan aquello que no pueden manipular impunemente.
Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es una invitación a convertirte en una persona vengativa o amargada, sino una revelación sobre cómo funciona verdaderamente la psicología del poder y el respeto en las relaciones humanas. Napoleon Hill enseñaba que la mente es el único campo de batalla donde se ganan o pierden todas las guerras de la vida. Y la batalla más crucial es aquella que decides librar o renunciar cuando alguien ataca tu dignidad. La alternativa peligrosa de Maquiavelo consiste en comprender que existen momentos en la existencia donde la acción decisiva no solo es recomendable, sino absolutamente necesaria para preservar tu integridad psicológica y tu posición en el complejo tablero de ajedrez social. Cada persona que alcanzó grandeza duradera tuvo que enfrentar este dilema en algún punto de su travesía, y la forma en que respondió determinó si su nombre quedaría grabado en la historia o se desvanecería en el olvido de los que nunca se atrevieron a defender su propio valor. Napoleon Hill descubrió durante sus extensas investigaciones que la prosperidad material y emocional obedece a leyes mentales tan precisas como las que gobiernan la física. Y una de las más devastadoras es esta: tu realidad externa refleja perfectamente el valor que te asignas internamente. Cuando un individuo tolera sistemáticamente comportamientos irrespetuosos, no está simplemente siendo paciente o maduro, está enviando un decreto a su mente subconsciente que dice con claridad meridiana: merezco ser tratado sin consideración. Esta programación mental insidiosa comienza a filtrar todas tus percepciones, decisiones y acciones futuras a través de un lente deformado que normaliza el maltrato. Hill estudió casos de empresarios que perdieron imperios completos no por falta de talento o recursos, sino porque su incapacidad para establecer límites firmes desde el principio creó culturas organizacionales donde el respeto era opcional y la eficiencia se desmoronaba bajo el peso del caos interpersonal. La mente humana funciona mediante patrones de repetición que se convierten en autopistas neuronales, y cada vez que permites que alguien cruce la línea del respeto básico sin consecuencias, estás pavimentando una carretera de 6 carriles hacia tu propia insignificancia. Maquiavelo observó en las cortes renacentistas que los príncipes que intentaban gobernar exclusivamente mediante la bondad eran invariablemente derrocados por aquellos que comprendían que el respeto genuino nace del equilibrio entre la benevolencia y la capacidad demostrada de hacer cumplir límites. Napoleon Hill traduciría esta observación 500 años después en términos psicológicos modernos. La autoestima auténtica no es un sentimiento pasivo que cultivas mediante afirmaciones en el espejo, sino una convicción activa que defiendes con acciones concretas cuando el mundo intenta pisotearla. Los individuos que Hill catalogó como exitosos compartían una característica inquebrantable. Respondían a las faltas de respeto no con explosiones emocionales, sino con consecuencias calculadas que enseñaban a los demás dónde terminaba su paciencia y comenzaba su firmeza. El concepto de ignorar ofensas como estrategia de vida superior se fundamenta en una comprensión superficial de la filosofía estoica que omite un elemento crucial. Marco Aurelio, el emperador filósofo que predicaba el desapego, también comandaba legiones romanas que defendían las fronteras del imperio con fuerza letal cuando era necesario. Napoleon Hill señalaba que existe una diferencia monumental entre no permitir que las opiniones ajenas controlen tu estado emocional interno y tolerar que las acciones ajenas destruyan tu posición externa en el mundo.
Maquiavelo dedicó capítulos enteros de su obra a explicar que la clemencia ejercida sin criterio estratégico se convierte en debilidad percibida, y esa percepción invita a más transgresiones hasta que el individuo se encuentra rodeado de vampiros emocionales que han aprendido que atacarlo no tiene costo. Hill documentó que los líderes más respetados de su tiempo no eran necesariamente los más agresivos, pero sí los más consistentes en hacer cumplir las consecuencias cuando alguien violaba sus estándares de conducta. La psicología de la dominancia social opera mediante señales sutiles que comunican constantemente tu posición en la jerarquía invisible de cualquier grupo humano. Cuando alguien te falta al respeto públicamente y tú respondes con silencio pasivo, todos los testigos de esa interacción reciben un telegrama mental instantáneo. Esta persona no defiende su territorio. Por lo tanto, su territorio está disponible para ser conquistado. Napoleon Hill entrevistó a cientos de millonarios exitosos y descubrió que todos ellos, sin excepción, habían enfrentado momentos definitorios en su juventud donde alguien intentó humillarlos o aprovecharse de su aparente vulnerabilidad. Los que se convirtieron en titanes de sus industrias fueron aquellos que respondieron a esos momentos con acciones que establecieron precedentes claros. Atacar a esta persona tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Maquiavelo argumentaba que un líder inteligente ocasionalmente debe hacer un ejemplo memorable de quienes cruzan líneas prohibidas, no por crueldad, sino como vacuna social que inmuniza su posición contra futuros ataques. La trampa más insidiosa del consejo moderno sobre ignorar el desprecio radica en su confusión deliberada entre la respuesta emocional y la respuesta estratégica. Napoleon Hill nunca sugirió que debieras convertirte en un reactor emocional que explota ante cada provocación menor, pero tampoco propuso que te convirtieras en un felpudo humano que absorbe maltrato indefinidamente esperando que el universo recompense tu paciencia con milagros. La verdadera maestría consiste en mantener tu centro emocional completamente calmado mientras ejecutas consecuencias perfectamente calculadas que reequilibran la ecuación de poder en tu favor. Maquiavelo escribió que las grandes acciones políticas requieren tanto la astucia del zorro como la fuerza del león. Y esta combinación aplica perfectamente a las batallas interpersonales cotidianas, donde tu dignidad está en juego. Hill observó que los individuos verdaderamente poderosos rara vez necesitaban recurrir a demostraciones dramáticas de fuerza porque habían establecido su reputación tempranamente mediante respuestas proporcionadas pero inolvidables a quienes los desafiaron. El silencio ante la falta de respeto no es neutralidad, sino una declaración activa de disponibilidad para ser victimizado nuevamente. Napoleon Hill explicaba mediante el concepto de la mente maestra que los seres humanos están constantemente evaluando quién puede ser utilizado y quién debe ser respetado, y estas evaluaciones ocurren mayormente en el nivel subconsciente, donde las acciones hablan infinitamente más fuerte que las palabras. Cada vez que permites que alguien te trate como si tu tiempo, energía o dignidad carecieran de valor, estás participando en tu propia degradación social. Maquiavelo comprendió que en el teatro de las relaciones humanas, la percepción de poder es frecuentemente más importante que el poder real, y esa percepción se construye o destruye en los momentos críticos donde decides si establecerás un límite o lo dejarás pasar por miedo a la confrontación. Hill documentó casos de individuos que poseían talentos extraordinarios, pero vivieron vidas de mediocridad porque su incapacidad para defender su valor los mantuvo en posiciones subordinadas donde su genio nunca pudo florecer.
La filosofía de Hill sobre el poder del pensamiento positivo ha sido malinterpretada por generaciones que creen que pensar bien es suficiente mientras toleran maltrato en sus relaciones, trabajos y círculos sociales. El pensamiento positivo auténtico incluye el pensamiento estratégico sobre cómo proteger tu energía mental de vampiros emocionales que drenan tu vitalidad mediante faltas de respeto calculadas para mantenerte en tu lugar. Maquiavelo nunca defendió la crueldad gratuita, pero sí la firmeza estratégica que comunica a todos los actores del juego social que existen líneas que no deben cruzarse sin asumir costos significativos. Napoleon Hill habría estado completamente de acuerdo con esta posición porque comprendía que el éxito sostenible en cualquier empresa requiere establecer y mantener estándares inquebrantables de cómo permites que otros te traten, y estos estándares se comunican no mediante sermones, sino mediante acciones consistentes que demuestran tu compromiso con tu propio valor. La arquitectura psicológica del respeto se construye sobre cimientos de reciprocidad calibrada, donde cada acción genera una respuesta proporcional que mantiene el equilibrio del sistema. Napoleon Hill identificó que los individuos exitosos operaban bajo un código interno no escrito que dictaba exactamente cuánta tolerancia extenderían antes de activar mecanismos de defensa que restablecieran su posición. Maquiavelo había observado siglos antes que los gobernantes más estables no eran los más benévolos ni los más crueles, sino aquellos que establecían claridad cristalina sobre las consecuencias de diferentes tipos de comportamiento. Cuando alguien viola tu espacio emocional, físico o profesional, y tú respondes con indiferencia estudiada, estás emitiendo una invitación involuntaria para transgresiones futuras más graves. Hill entrevistó a Thomas Edison sobre cómo manejaba a empleados que no cumplían estándares, y Edison respondió que despedía inmediatamente a cualquiera que demostrara falta de respeto hacia el trabajo o hacia otros miembros del equipo. No por venganza, sino porque tolerarlo contaminaría toda la cultura organizacional. La biología humana está diseñada para interpretar señales de dominancia y sumisión en milisegundos. Un legado evolutivo de nuestro pasado tribal, donde malinterpretar estas señales podía significar la diferencia entre la supervivencia y la extinción. Cuando proyectas tolerancia ilimitada hacia comportamientos irrespetuosos, el cerebro reptiliano de quienes te rodean procesa esa información como debilidad estructural y ajusta inconscientemente su comportamiento para explotar esa vulnerabilidad. Napoleon Hill comprendía que no puedes razonar con estos mecanismos primitivos mediante explicaciones lógicas sobre por qué mereces respeto. Solo puedes comunicarte efectivamente mediante el lenguaje universal de las consecuencias. Maquiavelo escribió extensamente sobre cómo los seres humanos respetan aquello que temen perder. Y aunque suena cínico, Hill validó esta observación al documentar que los líderes más admirados también eran aquellos cuya desaprobación generaba incomodidad genuina en quienes la recibían. El error fundamental en la filosofía del perdón perpetuo radica en su suposición de que todos los seres humanos operan desde un nivel equivalente de conciencia moral y responderán a tu bondad con gratitud y reciprocidad. Napoleon Hill nunca fue tan ingenuo en sus análisis del comportamiento humano, reconociendo abiertamente que el mundo contiene depredadores emocionales cuya única limitación es la resistencia que encuentran en sus intentos de dominación. Maquiavelo fue aún más directo, argumentando que es peligrosamente ingenuo gobernar bajo el supuesto de que todos son virtuosos cuando la evidencia diaria demuestra lo contrario.
Cuando encuentras a uno de estos vampiros energéticos y decides que tu espiritualidad te exige tolerar sus ataques indefinidamente, no estás siendo iluminado, estás siendo devorado sistemáticamente mientras racionalizas tu propia destrucción. Hill estudió casos de empresarios generosos que fueron traicionados repetidamente por socios que interpretaron su bondad como oportunidad para el saqueo, aprendiendo finalmente que la generosidad debe ejercerse con discernimiento estratégico hacia aquellos que han demostrado merecerla. La diferencia entre la paciencia estratégica y la parálisis disfrazada de virtud se revela en el resultado a largo plazo de cada enfoque. Napoleon Hill observó que los individuos pacientes estratégicamente elegían sus batallas con precisión quirúrgica, ignorando provocaciones menores mientras respondían con fuerza desproporcionada a transgresiones que amenazaban sus intereses fundamentales. Maquiavelo aconsejaba exactamente lo mismo a los príncipes de su época. Conserva tu clemencia para quienes pueden ser reformados mediante ella, pero aplica consecuencias memorables a quienes interpretarán esa clemencia como carta blanca para futuros abusos. La persona que tolera todo no está siendo selectiva, sino paralizada, generalmente por miedos profundos al conflicto que se originan en traumas de infancia donde expresar límites resultaba en abandono o castigo. Hill nunca minimizó estos miedos, pero tampoco permitió que sus estudiantes los usaran como excusas para evitar el crecimiento doloroso que requiere defender tu dignidad en un mundo que constantemente la desafía. Existe un punto de inflexión psicológica donde la acumulación de faltas de respeto toleradas alcanza masa crítica y colapsa tu autoestima hasta niveles donde ya no puedes distinguir entre tratamiento aceptable e inaceptable. Napoleon Hill identificó este fenómeno como uno de los obstáculos más devastadores para el éxito, porque una vez que tu brújula interna de valor propio está desmagnetizada, todas tus decisiones subsecuentes reflejarán esa desorientación fundamental. Maquiavelo había notado que algunos líderes llegaban a un punto donde habían tolerado tantas humillaciones que perdían completamente la capacidad de inspirar respeto. Incluso cuando intentaban imponerlo, su autoridad erosionada más allá de cualquier posibilidad de recuperación. La prevención de esta catástrofe psicológica requiere establecer y defender límites mucho antes de que el daño acumulado te convierta en una versión disminuida de ti mismo. Hill enseñaba que cada momento donde defiendes tu dignidad es un depósito en tu cuenta bancaria de autoestima, mientras que cada momento donde la traicionas mediante la inacción es un retiro que eventualmente dejará esa cuenta en números rojos. La ilusión más peligrosa que venden los gurús de espiritualidad superficial es que puedes mantener tu poder interno intacto mientras permites que tu posición externa sea sistemáticamente demolida. Napoleon Hill, quien estudió tanto las dimensiones materiales como espirituales del éxito, habría considerado esta dicotomía como absurda, porque comprendía que el ser humano no puede dividirse artificialmente en compartimentos estancos donde el interno prospera mientras el externo es aniquilado. Maquiavelo argumentaba que el poder es fundamentalmente relacional, existe solo en la dinámica entre individuos, y pretender que puedes ser poderoso en tu interior mientras eres impotente en tus relaciones es un autoengaño que eventualmente colapsará bajo el peso de la realidad. Hill documentó que los grandes triunfadores nunca sacrificaron su dignidad externa en el altar de alguna noción abstracta de evolución espiritual, sino que integraron su desarrollo interno con acciones externas que comunicaban su valor al mundo sin ambigüedad. La maestría verdadera en el arte de las relaciones humanas
consiste en desarrollar la capacidad de responder a las faltas de respeto sin perder tu centro emocional, pero también sin perder tu posición social. Napoleon Hill enseñaba que la mente disciplinada puede observar una ofensa, procesarla analíticamente sin reactividad emocional, y luego ejecutar una respuesta calibrada que restablece el equilibrio sin degradarse hasta el nivel del agresor. Maquiavelo habría aplaudido esta descripción porque captura perfectamente su concepto de la virtud, la capacidad de actuar con efectividad máxima, adaptándose a las circunstancias sin ser esclavo de ideologías rígidas sobre cómo debería funcionar el mundo. La persona débil reacciona emocionalmente o se paraliza completamente, mientras que la persona fuerte responde estratégicamente con acciones que educan a quienes la rodean sobre los costos reales de cruzar sus límites. Hill observó que esta habilidad separaba consistentemente a aquellos que construyeron legados duraderos de aquellos que fueron consumidos por sus propias inseguridades o por la malicia de otros que nunca encontraron resistencia suficiente para detenerlos. La psicología del agresor opera bajo principios predecibles que Napoleon Hill identificó mediante el estudio de patrones de comportamiento en entornos competitivos donde la dominancia determina quién prospera y quién perece. Los individuos que habitualmente faltan al respeto a otros están realizando constantemente pruebas de estrés psicológico para identificar quién ofrece resistencia y quién se somete. Y estas pruebas se vuelven progresivamente más invasivas hasta encontrar el punto donde el objetivo finalmente establece un límite. Maquiavelo comprendió que los depredadores sociales son fundamentalmente conservadores en su evaluación de riesgos, prefiriendo atacar blancos que han demostrado previamente su disposición a absorber maltrato sin represalias. Cuando toleras la primera falta de respeto sin consecuencias, has superado su prueba de detección inicial y ahora te has clasificado automáticamente como un recurso explotable. Hill documentó este patrón en entornos corporativos donde empleados talentosos, pero pasivos, eran sistemáticamente pasados por alto para promociones, mientras colegas menos competentes, pero más asertivos, ascendían simplemente porque habían entrenado a sus superiores para respetarlos mediante la defensa consistente de sus límites. El concepto de economía de atención que Napoleon Hill anticipó décadas antes de que se convirtiera en término común, reconoce que tu energía mental es el recurso más valioso que posees, y cada segundo invertido, tolerando comportamiento irrespetuoso, es un segundo robado de actividades que genuinamente construyen tu futuro. Maquiavelo argumentaba que el tiempo del líder debe protegerse ferozmente porque es el único recurso verdaderamente no renovable, y permitir que personas sin valor consuman ese tiempo mediante dramas y faltas de respeto es una forma de suicidio profesional lento. Hill enseñaba a sus estudiantes a realizar auditorías brutalmente honestas de sus relaciones, identificando sin piedad aquellas que drenaban más valor del que aportaban y cortándolas quirúrgicamente sin culpa ni nostalgia. Los individuos exitosos que estudió compartían esta capacidad de eliminar relaciones tóxicas con la misma frialdad con que un jardinero poda ramas muertas que amenazan la salud del árbol completo. La neurobiología moderna ha validado lo que Napoleon Hill intuía mediante observación empírica. El estrés crónico, generado por relaciones donde tu dignidad es constantemente atacada, produce cascadas de cortisol que literalmente deterioran tu capacidad cognitiva, creatividad y toma de decisiones. Maquiavelo no tenía acceso a escaneos cerebrales, pero había observado suficientes casos de líderes que se volvieron indecisos y paranoides después de tolerar traiciones repetidas para comprender que el maltrato sostenido degrada la calidad de tu pensamiento estratégico.
Hill iba más allá argumentando que el ambiente emocional en el que operas determina directamente tu capacidad para acceder a los niveles más elevados de tu inteligencia y mantener relaciones donde eres constantemente irrespetado es equivalente a intentar correr un maratón con los pies amarrados. Los grandes triunfadores creaban ecosistemas relacionales donde el respeto mutuo era el aire que todos respiraban, eliminando despiadadamente cualquier elemento que contaminara ese ambiente con toxicidad o desprecio. Existe una distinción crucial entre defender tu dignidad y buscar validación externa para tu autoestima. Napoleon Hill enfatizaba que el individuo verdaderamente poderoso no necesita que otros reconozcan su valor para sentirse valioso, pero simultáneamente no tolera que otros lo traten como si careciera de valor, porque comprende que permitirlo erosiona gradualmente la convicción interna que tanto esfuerzo costó construir. Maquiavelo separaba claramente el amor al poder, que consideraba una debilidad que hace a los hombres predecibles y manipulables, del ejercicio estratégico del poder como herramienta para proteger intereses legítimos. La persona que establece límites firmes ante la falta de respeto no está buscando desesperadamente aprobación. Está ejecutando mantenimiento preventivo en su arquitectura psicológica para evitar que grietas pequeñas se conviertan en fracturas catastróficas. Hill observó que los líderes más seguros de sí mismos también eran los más rápidos en corregir comportamientos irrespetuosos, precisamente porque su seguridad interna les permitía actuar sin la parálisis del miedo al rechazo que inmoviliza a personalidades más frágiles. El perdón auténtico, según la filosofía de Napoleon Hill, nunca implica tolerar la continuación del comportamiento que requirió perdón en primer lugar. Esta distinción crítica se pierde completamente en la narrativa popular que confunde el perdón con la amnesia conveniente que permite a los agresores continuar sus ataques sin modificación. Maquiavelo habría considerado esta versión del perdón como una forma particularmente insidiosa de autodestrucción, donde la víctima participa activamente en su propia victimización mediante la racionalización de que su tolerancia ilimitada la hace moralmente superior. Hill estudiaba casos de empresarios que perdonaron traiciones de socios y empleados solo para descubrir que la ausencia de consecuencias se interpretó como permiso implícito para traiciones futuras más elaboradas. El perdón verdadero libera tu energía emocional del peso del resentimiento, mientras simultáneamente establece límites claros que previenen la repetición del agravio. Una combinación que requiere madurez psicológica sofisticada que la mayoría nunca desarrolla. La trampa del análisis excesivo paraliza a innumerables individuos inteligentes que dedican energía mental masiva a comprender las motivaciones psicológicas profundas detrás de por qué alguien los irrespetó. Cuando Napoleon Hill argumentaría que esta comprensión es completamente irrelevante para la decisión de establecer consecuencias. Maquiavelo sería aún más directo, señalando que intentar psicoanalizar a tus agresores es una forma de procrastinación que pospone indefinidamente la acción decisiva que la situación demanda. Hill no despreciaba el autoconocimiento ni la comprensión de dinámicas psicológicas, pero insistía en que estas actividades nunca deben convertirse en sustitutos de la acción, cuando la acción es lo que la circunstancia requiere. Los individuos exitosos que documentó compartían una capacidad notable para tomar decisiones rápidas sobre relaciones tóxicas, sin necesitar comprender completamente todas las variables psicológicas en juego, operando bajo el principio pragmático de que si una relación consistentemente drena más valor del que aporta,
La explicación psicológica detallada de por qué eso ocurre es académicamente interesante, pero operacionalmente irrelevante. La reputación funciona como un escudo invisible que Napoleon Hill identificaba como uno de los activos más valiosos que cualquier persona puede construir, y ese escudo se forja principalmente en los momentos donde decides si defenderás o traicionarás tu dignidad. Maquiavelo dedicó capítulos enteros a explicar cómo los príncipes inteligentes cultivaban reputaciones específicas que servían objetivos estratégicos particulares, reconociendo que una vez establecida, la reputación hace gran parte del trabajo de mantener el respeto sin necesidad de demostraciones constantes de fuerza. Hill observó que los empresarios más respetados rara vez necesitaban recordar a otros sus límites porque habían establecido precedentes tempranos tan claros que funcionaban como vacunas sociales contra futuros intentos de irrespeto. La persona que nunca defiende su dignidad construye una reputación de puerta giratoria que invita naturalmente a más abusos, mientras que aquella que establece límites firmes desde el principio se beneficia del efecto compuesto, donde su reputación trabaja incansablemente, protegiendo su posición incluso en su ausencia. La manifestación física del respeto o su ausencia se transmite a través de señales no verbales que Napoleon Hill comprendía como el lenguaje primitivo que precede y frecuentemente contradice las palabras pronunciadas. Cuando alguien te falta al respeto y tu lenguaje corporal comunica sumisión mediante la evitación del contacto visual, el encogimiento postural o la retirada física, estás transmitiendo un mensaje en el código biológico universal que todos los mamíferos comprenden instintivamente. Este organismo no defenderá su territorio. Maquiavelo observó en las cortes renacentistas que los nobles que mantenían postura erguida y contacto visual firme durante confrontaciones recibían un trato radicalmente diferente que aquellos cuya fisiología traicionaba su miedo o inseguridad. Hill llevó esta observación más lejos, argumentando que puedes entrenar deliberadamente tu fisiología para comunicar autoridad y límites claros, y que esta comunicación no verbal frecuentemente determina si alguien intentará irrespetarte antes de que se pronuncie una sola palabra. El concepto de inversión emocional desigual explica por qué tantas relaciones se desequilibran hacia dinámicas donde uno tolera maltrato mientras el otro se siente cada vez más libre de escalar sus transgresiones. Napoleon Hill identificó que cuando tu inversión emocional en mantener una relación excede significativamente la del otro participante, has creado una asimetría de poder que inevitablemente será explotada por aquellos con inclinación hacia la dominancia. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes que nunca demostraran necesitar una alianza más de lo que la otra parte la necesitaba, porque esa necesidad visible se convertiría inmediatamente en palanca de manipulación. Hill enseñaba a sus estudiantes a cultivar alternativas abundantes en todas las áreas de sus vidas, precisamente para evitar la trampa de la dependencia excesiva que los haría vulnerables a relaciones donde el irrespeto se volvía moneda corriente. Los individuos exitosos que estudió mantenían portafolios diversificados de relaciones profesionales y personales que les permitían alejarse de cualquier situación tóxica sin experimentar pánico existencial por la pérdida. La escalada de compromiso es un fenómeno psicológico donde las personas continúan invirtiendo en situaciones perdedoras, porque ya han invertido tanto que retirarse parece admitir que toda esa inversión fue desperdiciada. Napoleon Hill reconoció este patrón en empresarios que mantenían sociedades disfuncionales años más allá del punto donde la separación habría sido óptima,
racionalizando que después de tanto tiempo trabajando juntos sería desperdicio abandonar ahora. Maquiavelo habría diagnosticado esto como la incapacidad fatal de cortar pérdidas decisivamente cuando la evidencia demanda retirada estratégica. Hill argumentaba que la inversión pasada es completamente irrelevante para decisiones sobre el futuro, un concepto que los economistas modernos llaman costo hundido, pero que Hill entendía intuitivamente como la diferencia entre sabiduría y terquedad. Cada día adicional tolerando una relación irrespetuosa no recupera el tiempo ya perdido, simplemente añade más tiempo perdido al total acumulado. Un cálculo matemático simple que las emociones humanas logran oscurecer con niebla de racionalización. La diferenciación entre establecer límites y construir muros defensivos que aíslan completamente es una distinción que Napoleon Hill manejaba con precisión quirúrgica en sus enseñanzas. Los límites son membranas semipermeables que permiten el flujo de energía positiva mientras bloquean la toxicidad, manteniendo tu sistema relacional saludable mediante filtración selectiva. Maquiavelo comprendía que el líder efectivo debe permanecer accesible a información y relaciones valiosas mientras se protege de manipuladores y parásitos. Hill observó que las personas que habían sido heridas frecuentemente oscilaban entre dos extremos igualmente disfuncionales: tolerancia total sin límites o aislamiento defensivo total, cuando la maestría verdadera requiere la capacidad sofisticada de mantener fronteras flexibles que se ajustan situacionalmente. Los grandes triunfadores cultivaban esta flexibilidad estratégica, abriendo sus círculos a aquellos que demostraban valor genuino, mientras cerraban puertas decisivamente a quienes demostraban patrones de explotación o irrespeto. El fenómeno de la profecía autocumplida opera poderosamente en el dominio del respeto interpersonal, donde Napoleon Hill identificaba que tus expectativas sobre cómo serás tratado influencian directamente el tratamiento que recibes. Cuando entras a interacciones esperando ser irrespetado porque has normalizado ese patrón, tu lenguaje corporal, en tono de voz y elección de palabras, transmiten esa expectativa, y las personas inconscientemente cumplen el rol que tu energía les asigna. Maquiavelo notó que algunos embajadores entraban a negociaciones proyectando autoridad que les ganaba concesiones incluso cuando representaban estados débiles, mientras otros, representando potencias fuertes, eran humillados porque su presencia comunicaba disponibilidad para la victimización. Hill enseñaba ejercicios específicos de visualización, donde sus estudiantes se imaginaban manejando confrontaciones con autoridad calmada, entrenando sus sistemas nerviosos para responder automáticamente desde ese estado, en lugar de desde patrones históricos de sumisión o reactividad. La adicción a la armonía superficial destruye más vidas que la adicción a cualquier sustancia, según Napoleon Hill, quien observaba individuos sacrificando décadas de potencial en el altar de evitar conversaciones incómodas que habrían establecido límites saludables. Maquiavelo fue brutalmente claro al respecto, argumentando que la paz comprada mediante la rendición perpetua de tu dignidad no es paz, sino esclavitud disfrazada. Hill documentó casos de empleados que toleraron jefes abusivos durante carreras enteras, porque su necesidad neurótica de evitar conflicto superaba su necesidad de respeto propio, retirándose finalmente con pensiones modestas y océanos de arrepentimiento sobre vidas desperdiciadas en su misión. La persona madura comprende que el conflicto temporal que surge al establecer límites es infinitamente preferible al resentimiento crónico que resulta de nunca establecerlos.
Hill enseñaba que las relaciones más profundas y duraderas eran aquellas donde ambas partes habían navegado exitosamente conflictos que aclararon expectativas y límites mutuos, no aquellas donde el conflicto fue perpetuamente evitado mediante la sumisión de una parte a la otra. La diferencia entre humildad genuina y falsa humildad que encubre inseguridad profunda era una distinción que Napoleon Hill consideraba esencial para el éxito en cualquier campo. La humildad auténtica reconoce tus limitaciones sin disminuir tu valor, mientras que la falsa humildad usa el disfraz de la modestia para evitar el trabajo aterrador de defender tu dignidad cuando es atacada. Maquiavelo despreciaba la falsa humildad como una de las formas más perniciosas de deshonestidad, porque engaña tanto al practicante como a los observadores sobre la realidad de la situación. Hill observó que los líderes verdaderamente humildes no tenían problema alguno defendiendo sus límites o los de sus organizaciones, porque su humildad concernía a sus capacidades relativas frente a la inmensidad del universo, no a su disposición para ser pisoteados por quienes confundían su mansedumbre con debilidad. La humildad que no incluye dignidad es simplemente una forma sofisticada de autodesprecio que eventualmente colapsa en amargura o depresión cuando el peso acumulado de humillaciones toleradas finalmente supera la capacidad de racionalización. La arquitectura de una vida próspera, según Napoleon Hill, se fundamenta en el principio de energía dirigida intencionalmente hacia objetivos definidos. Y cada momento invertido en relaciones donde tu dignidad es constantemente violada representa una hemorragia masiva de esa energía preciosa. Maquiavelo comprendía que el Estado tiene recursos limitados que deben asignarse estratégicamente, y desperdiciarlos en apaciguar enemigos que nunca se satisfarán es una forma de negligencia gubernamental que eventualmente resulta en colapso total. Hill aplicaba exactamente la misma lógica a la vida individual, argumentando que tu tiempo, atención y energía emocional son tu capital más valioso. Y permitir que vampiros relacionales lo drenen mediante faltas de respeto sistemáticas es mala administración personal que garantiza la mediocridad. Los individuos exitosos que estudió mantenían contabilidades mentales rigurosas sobre el retorno de inversión emocional de cada relación. Y cuando ese retorno se volvía consistentemente negativo, ejecutaban separaciones sin remordimiento paralizante porque comprendían que la lealtad a relaciones tóxicas es deslealtad hacia tu propio potencial. El concepto de apalancamiento emocional explica cómo ciertas personas aprenden a manipular tu necesidad de evitar conflicto o tu deseo de ser percibido como bondadoso, usando estas motivaciones nobles como palancas para extraer concesiones que nunca otorgarías si estuvieras operando desde claridad estratégica. Napoleon Hill identificaba esta dinámica como una de las formas más sofisticadas de explotación psicológica porque el agresor nunca necesita usar fuerza bruta, simplemente aprieta los botones correctos de tu psicología y observa mientras te autoexplotas bajo la ilusión de estar eligiendo libremente la tolerancia. Maquiavelo documentó casos de cortesanos que destruyeron carreras de rivales no mediante acusaciones directas, sino mediante la manipulación sutil de terceros que ejecutaban el trabajo sucio mientras los manipuladores mantenían manos limpias. Hill enseñaba a sus estudiantes a desarrollar inmunidad a estas tácticas mediante el cultivo de desapego emocional hacia las opiniones ajenas sobre su carácter, una forma de armadura psicológica que hace imposible usar su necesidad de aprobación como punto de apalancamiento. La neurosis de responsabilidad excesiva atrapa a individuos conscientes
en la creencia de que son responsables de regular las emociones de quienes los rodean, incluyendo las emociones negativas que esas personas experimentan cuando finalmente se establecen límites saludables. Napoleon Hill nunca sugirió que debieras carecer de empatía por el impacto de tus acciones, pero tampoco que debieras sacrificar tu bienestar en el altar de prevenir que otros experimenten cualquier incomodidad resultado de sus propios comportamientos irrespetuosos. Maquiavelo argumentaba que el líder efectivo debe desarrollar la capacidad de tomar decisiones necesarias, incluso cuando esas decisiones generan resentimiento temporal en aquellos afectados por ellas. Hill observó que los individuos exitosos compartían esta capacidad de priorizar el bienestar a largo plazo del sistema completo sobre la comodidad emocional inmediata de cualquier individuo particular, incluyendo aquellos con quienes tenían vínculos afectivos. La persona que nunca puede establecer un límite sin ser devorada por culpa sobre cómo ese límite hace sentir al transgresor ha sido efectivamente capturada por su propia empatía mal calibrada. El proceso de establecer límites saludables después de años de tolerancia produce frecuentemente una reacción violenta de quienes se habían acostumbrado al acceso ilimitado a tu tiempo, energía y dignidad. Napoleon Hill advertía que cuando comienzas a valorarte después de un periodo de autodestrucción relacional, las personas que se beneficiaban de tu falta de límites intentarán vigorosamente revertirte a los patrones anteriores mediante culpa, manipulación o incluso amenazas veladas de abandono. Maquiavelo habría predicho exactamente esta respuesta porque comprendía que los cambios en dinámicas de poder nunca ocurren sin resistencia de aquellos que pierden privilegios previamente disfrutados. Hill aconsejaba a sus estudiantes que mantuvieran resolución inquebrantable durante este periodo de turbulencia, porque la alternativa es retroceder al status quo tóxico, con el añadido de que ahora todos saben que tus límites son negociables bajo suficiente presión. Los individuos que exitosamente transformaron sus vidas relacionales fueron aquellos que atravesaron esta tormenta de resistencia sin claudicar, emergiendo al otro lado con respeto genuino de aquellos que permanecieron y liberación de aquellos que eligieron partir. La confusión entre amor y tolerancia de maltrato representa una de las patologías relacionales más destructivas que Napoleon Hill identificó en su investigación sobre por qué personas con potencial extraordinario vivían vidas de desesperación tranquila. El amor auténtico desea el crecimiento mutuo y está dispuesto a generar incomodidad temporal mediante la confrontación honesta cuando los patrones destructivos amenazan ese crecimiento. Maquiavelo distinguía entre el amor que debilita, que él consideraba una forma de indulgencia tóxica, y el amor que fortalece mediante la demanda consistente de excelencia y respeto mutuo. Hill documentó matrimonios donde un cónyuge toleró décadas de irrespeto bajo la etiqueta de amor incondicional, solo para descubrir eventualmente que esa tolerancia había permitido al otro cónyuge deteriorarse en una versión progresivamente más desagradable de sí mismo. El amor verdadero establece estándares y defiende límites precisamente porque se preocupa lo suficiente por la relación para no permitir que se pudra mediante la negligencia disfrazada de aceptación. La paradoja del poder relacional radica en que frecuentemente obtienes más respeto cuando estás genuinamente dispuesto a perder la relación que cuando estás desesperadamente aferrado a mantenerla a cualquier costo. Napoleon Hill entrevistó a negociadores maestros que explicaban que su mayor ventaja en cualquier negociación era su capacidad auténtica de alejarse si los términos eran inaceptables. Maquiavelo observó el mismo principio operando en alianzas internacionales, donde el Estado que menos necesitaba el acuerdo
típicamente obtenía condiciones más favorables. Hill enseñaba que esta dinámica se aplica con igual fuerza a relaciones personales, donde tu disposición para terminar una relación que consistentemente viola tu dignidad no es cinismo, sino la precondición necesaria para que esa relación se corrija o para que te liberes de ella. Los individuos exitosos cultivaban esta disposición no porque disfrutaran terminar relaciones, sino porque comprendían que la alternativa, el apego desesperado que tolera cualquier maltrato, garantiza tanto el maltrato como la eventual disolución amarga de la relación cuando finalmente acumulas suficiente resentimiento para explotar destructivamente. La distinción entre consecuencias proporcionales y venganza descontrolada es crucial para evitar que tu defensa legítima de dignidad se degrade en comportamiento que te convierte en el agresor. Napoleon Hill nunca defendió la escalada emocional donde respondes a un insulto menor con un ataque nuclear que destruye la relación y tu reputación simultáneamente. Maquiavelo argumentaba que las consecuencias deben ser suficientemente significativas para educar, pero no tan severas que generen enemigos vengativos comprometidos con tu destrucción. Hill observó que los líderes más respetados manejaban transgresiones con frialdad clínica, aplicando exactamente el nivel de consecuencia necesario para corregir el comportamiento sin exceso dramático que revelara pérdida de control emocional. La persona madura puede defender límites sin permitir que ego herido transforme una corrección necesaria en una vendetta personal, manteniendo el foco en restaurar el equilibrio del sistema en lugar de en castigar al transgresor por satisfacción emocional propia. La ecología de tu círculo social determina directamente tu trayectoria de vida, según Napoleon Hill, quien insistía en que te conviertes en el promedio de las 5 personas con quienes pasas más tiempo. Maquiavelo comprendía que los cortesanos con quienes el príncipe se rodeaba influenciaban no solo sus decisiones, sino gradualmente su carácter mismo. Cuando tu círculo incluye personas que habitualmente te irrespetan, no estás simplemente tolerando comportamiento desagradable ocasional, estás permitiendo que patrones de pensamiento tóxicos infecten tu psicología mediante exposición repetida. Hill documentó casos de individuos prometedores que nunca alcanzaron su potencial porque sus círculos sociales normalizaban la mediocridad y castigaban sutilmente cualquier intento de elevación. La persona que permanece en ambientes donde el irrespeto es moneda corriente, eventualmente internalizará ese irrespeto hasta que su diálogo interno refleje el maltrato externo que tolera, completando así su propia destrucción psicológica mediante participación activa en su degradación. El concepto de capital social que Napoleon Hill anticipó décadas antes de que se formalizara académicamente, reconoce que tu red de relaciones funciona como infraestructura invisible que determina qué oportunidades encuentras, qué información accedes y qué recursos puedes movilizar cuando los necesitas. Maquiavelo dedicó secciones completas de su obra a explicar cómo los príncipes inteligentes cultivaban redes de aliados mediante combinaciones estratégicas de beneficios otorgados y consecuencias demostradas para transgresiones. Hill observaba que los empresarios exitosos invertían tiempo significativo en la construcción y mantenimiento de relaciones de alta calidad, pero también ejecutaban podas regulares, eliminando conexiones que habían demostrado ser parasitarias o irrespetuosas. Tu red relacional no es democrática, donde todos merecen igual acceso a tu tiempo y energía. Es una meritocracia despiadada, donde el acceso se gana mediante valor demostrado y se pierde mediante comportamiento que viola tus estándares.
Los individuos que trataban sus redes como clubes inclusivos, donde todos eran bienvenidos independientemente de comportamiento, terminaban con ecosistemas relacionales contaminados que repelían a personas de alta calidad que no tenían interés en asociarse con toxicidad. La diferencia entre conflicto productivo y drama destructivo es una distinción que Napoleon Hill consideraba esencial para navegar relaciones exitosamente. El conflicto productivo surge cuando dos partes que se respetan mutuamente tienen desacuerdos legítimos sobre métodos o direcciones, pero mantienen compromiso con resolución constructiva. Maquiavelo observaba que los mejores consejeros eran aquellos dispuestos a contradecir al príncipe cuando la situación lo requería, y los mejores príncipes eran aquellos que valoraban esta honestidad incluso cuando era incómoda. Hill documentó que los equipos empresariales más exitosos eran frecuentemente aquellos con debates más intensos durante la planificación, siempre que esos debates ocurrieran dentro de marcos de respeto mutuo. El drama destructivo, por contraste, no tiene objetivo constructivo, sino que existe para satisfacer necesidades neuróticas de atención o para establecer dominancia mediante humillación. La persona sabia cultiva tolerancia alta para conflicto productivo mientras mantiene tolerancia cero para drama destructivo, reconociendo que el primero fortalece relaciones y organizaciones, mientras el segundo las pudre desde dentro. El fenómeno de contagio emocional explica cómo las emociones se transfieren entre personas mediante mecanismos neuronales que operan por debajo del nivel de conciencia voluntaria. Napoleon Hill comprendía intuitivamente lo que la neurociencia moderna confirmaría. Tu sistema nervioso está constantemente sincronizándose con los sistemas nerviosos de quienes te rodean. Maquiavelo notó que la moral de los ejércitos era contagiosa, que un batallón con comandante cobarde desarrollaba cobardía colectiva, mientras tropas con líderes valientes desarrollaban coraje compartido. Hill enseñaba que exponerte regularmente a personas que te irrespetan no es un ejercicio neutral, sino un proceso activo de contaminación emocional, donde su desprecio gradualmente infiltra tu autoimagen. Los individuos exitosos creaban zonas de cuarentena psicológica alrededor de relaciones tóxicas, minimizando exposición a patrones emocionales que interferían con su capacidad de mantener los estados mentales necesarios para alto rendimiento. La persona promedio carece de esta disciplina y permanecer en proximidad a toxicidad hasta que su propia psicología refleja los patrones destructivos que inicialmente le disgustaban. La trampa del pensamiento dicotómico, donde crees que debes elegir entre tolerar todo o cortar toda comunicación, representa una falsa dicotomía que Napoleon Hill rechazaba rotundamente. Maquiavelo comprendía que las relaciones políticas existían en un espectro de cercanía e influencia, no en categorías binarias de amigo o enemigo. Hill enseñaba que puedes mantener contacto funcional con alguien mientras simultáneamente estableces límites claros sobre qué comportamientos tolerarás durante esas interacciones. Los individuos emocionalmente maduros que estudió demostraban capacidad sofisticada para calibrar niveles de intimidad y vulnerabilidad basados en el comportamiento histórico de cada persona en sus vidas. Alguien que ha demostrado patrones de irrespeto puede permanecer en tu red en capacidad limitada, donde interactúas profesionalmente cuando necesario, pero no compartes acceso a tu vida emocional o información personal que podría ser usada contra ti. Esta flexibilidad estratégica requiere inteligencia emocional considerable, pero previene tanto la ingenuidad de intimidad indiscriminada como la rigidez de aislamiento total. El concepto de deuda emocional explica cómo algunas personas acumulan historiales de favores, bondades o tolerancia pasada
que luego intentan usar como moneda para comprar permiso para irrespeto futuro. Napoleon Hill advertía contra este tipo de contabilidad relacional que convierte interacciones humanas en transacciones comerciales, pero también reconocía que ciertos individuos manipuladores operan exactamente bajo esta lógica. Maquiavelo había observado cómo algunos cortesanos realizaban servicios no solicitados al príncipe específicamente para crear sensación de obligación que podían cobrar posteriormente. Hill enseñaba que ninguna cantidad de comportamiento positivo pasado compra derecho perpetuo a comportamiento negativo futuro, que cada interacción debe evaluarse en su propio mérito, sin permitir que culpa sobre beneficios históricos paralice tu capacidad de establecer límites presentes. Los individuos exitosos agradecían genuinamente favores pasados, pero no permitían que esa gratitud se convirtiera en cadenas que los ataran a relaciones donde el irrespeto presente había reemplazado al respeto pasado. La maestría en navegación relacional requiere desarrollar la capacidad de leer patrones en lugar de reaccionar a incidentes aislados. Napoleon Hill argumentaba que un evento único de irrespeto podría ser aberración o malentendido, pero patrones repetidos revelan carácter e intención verdaderos. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes que observaran no las palabras, sino las acciones de aliados potenciales, y especialmente que notaran discrepancias entre lo que prometían y lo que entregaban. Hill documentó que los grandes líderes empresariales mantenían registros mentales meticulosos de quién cumplía compromisos y quién ofrecía excusas, usando esta información para calibrar niveles de confianza y acceso. La persona que trata cada incidente de irrespeto como fenómeno aislado, sin contexto histórico, está eligiendo ceguera voluntaria que garantiza ser victimizada repetidamente. Hill enseñaba que una vez que identificas un patrón claro de comportamiento irrespetuoso, continuar en la relación esperando cambio espontáneo no es optimismo, sino negación que te convierte en cómplice de tu propia victimización. La psicología de reciprocidad funciona como ley fundamental de relaciones humanas, que Napoleon Hill estudió extensivamente, descubriendo que cuando das respeto consistentemente, pero solo recibes irrespeto en retorno, has creado un desequilibrio insostenible que eventualmente colapsará destructivamente. Maquiavelo comprendía que las alianzas políticas sostenibles requerían beneficio mutuo aproximadamente equivalente, y cuando el intercambio se volvía demasiado unilateral, la parte explotada eventualmente se rebelaba o la relación se disolvía en amargura. Hill observaba patrones similares en sociedades comerciales, donde un socio contribuía significativamente más que el otro, produciendo resentimientos que eventualmente destruían empresas prometedoras. La reciprocidad no requiere contabilidad exacta de cada interacción, pero sí demanda que el flujo general de respeto, consideración y valor sea aproximadamente bidireccional. Cuando ese flujo se vuelve crónicamente unidireccional, con tu dignidad siendo constantemente extraída sin retorno equivalente de consideración, has entrado en una relación extractiva que funcionará perfectamente para la otra parte, mientras te consume gradualmente hasta que no quede nada que extraer. El fenómeno de amnesia selectiva, donde personas que te han irrespetado gravemente de repente actúan como si nada hubiera ocurrido, representa una táctica manipulativa que Napoleon Hill identificaba como particularmente insidiosa, porque pone la carga sobre ti de parecer el conflictivo si mencionas el agravio. Maquiavelo había observado esta estrategia en diplomacia, donde estados agresores violaban tratados y luego procedían a negociar como si el pasado reciente no existiera, apostando que la otra parte valoraría más la estabilidad presente
que la justicia por transgresiones pasadas. Hill enseñaba que participar en esta amnesia colectiva sin primero establecer consecuencias claras y disculpas genuinas es entrenar al agresor que el irrespeto puede ocurrir libremente, seguido de reset conveniente. Los individuos exitosos que estudió rechazaban esta dinámica, insistiendo en reconocimiento explícito de transgresiones antes de permitir que las relaciones continuaran, estableciendo precedente claro de que borrar historial requiere primero asumir responsabilidad por ese historial. La diferencia entre establecer límites desde posición de fuerza versus desde posición de desesperación determina completamente cómo esos límites serán recibidos según Napoleon Hill. Cuando estableces límites mientras todavía tienes opciones abundantes y capital emocional intacto, lo haces desde claridad estratégica que comunica confianza en tu valor. Maquiavelo observaba que los príncipes que establecían términos favorables eran aquellos que negociaban desde posiciones de fuerza relativa, no aquellos que esperaban hasta estar desesperados. Hill documentó que empleados que establecían límites sobre tratamiento aceptable temprano en sus carreras generalmente recibían respeto, mientras aquellos que esperaban años de maltrato acumulado antes de finalmente explotar eran frecuentemente despedidos o marginalizados. La lección estratégica es clara. Establece límites preventivamente cuando tu posición es fuerte, no reactivamente cuando tu posición está ya comprometida, y la desesperación en tu voz traiciona cuán poco poder de negociación realmente posees. El concepto de costo de oportunidad aplica poderosamente al dominio relacional, donde Napoleon Hill argumentaba que cada hora invertida en una relación tóxica es una hora no invertida en relaciones nutritivas que podrían acelerar tu crecimiento. Maquiavelo comprendía que el tiempo del líder es su recurso más escaso y debe asignarse con crueldad estratégica hacia actividades y personas que generan retornos máximos. Hill observaba que individuos exitosos realizaban evaluaciones periódicas brutalmente honestas de sus inversiones relacionales, preguntándose explícitamente qué estaban sacrificando al mantener cada conexión. La persona promedio evita estas evaluaciones porque teme las conclusiones incómodas a las que podrían llevar, prefiriendo la inercia de relaciones familiares, aunque destructivas, sobre la incomodidad de cambios necesarios. Hill enseñaba que esta evasión de evaluación honesta es una forma de cobardía que cobra intereses compuestos en forma de décadas desperdiciadas en relaciones que drenan más valor del que aportan. La trampa de la identidad de víctima, donde algunas personas se aferran a narrativas de victimización, porque esas narrativas les proporcionan excusas convenientes para no tomar responsabilidad por sus vidas, es algo que Napoleon Hill confrontaba directamente en su trabajo. Maquiavelo despreciaba la mentalidad de víctima como incompatible con la virtud que consideraba esencial para navegar efectivamente el mundo. Hill no negaba que las personas experimentaran victimización real ni minimizaba el dolor de irrespeto genuino, pero insistía en que adoptar identidad permanente de víctima es elegir impotencia perpetua. La diferencia crucial radica entre reconocer que fuiste victimizado en el pasado versus definir tu identidad presente mediante esa victimización. La primera reconoce hechos históricos, mientras la segunda los convierte en profecía autorrealizante. Los individuos exitosos que Hill estudió habían frecuentemente experimentado traiciones y maltratos significativos, pero se rehusaban a permitir que esas experiencias definieran sus identidades, usándolas en su lugar como combustible motivacional y lecciones sobre qué patrones evitar en relaciones futuras.
El fenómeno de escalada, donde las faltas de respeto pequeñas, ignoradas, gradualmente se intensifican hasta transgresiones mayores, representa uno de los patrones más predecibles en dinámicas de poder, según Napoleon Hill. Maquiavelo advertía que pequeñas usurpaciones de autoridad no confrontadas invitaban inevitablemente a usurpaciones más grandes hasta que el poder del príncipe estaba completamente erosionado. Hill documentó este patrón en contextos organizacionales donde empleados que tomaban pequeñas libertades sin consecuencias progresivamente expandían esos límites hasta que el caos reemplazaba al orden. La lógica psicológica es directa. Cada transgresión tolerada establece nuevo piso de comportamiento aceptable y el techo continúa elevándose. La intervención estratégica óptima ocurre en las primeras violaciones menores, donde establecer límites es relativamente fácil y las consecuencias pueden ser proporcionales. Esperar hasta que el irrespeto ha escalado a niveles catastróficos significa que ahora requieres respuestas dramáticas que probablemente destruirán la relación completamente. Cuando intervención temprana habría permitido corrección del curso, manteniendo la relación intacta. La distinción entre perdón que libera versus perdón que habilita es crucial para evitar que tu capacidad de perdón se convierta en herramienta que otros usan para continuar comportamientos destructivos. Napoleon Hill enseñaba que el perdón auténtico libera tu energía emocional del peso del resentimiento que te daña principalmente a ti, pero nunca implica continuar relaciones con personas que demuestran patrones inquebrantables de irrespeto. Maquiavelo argumentaba que el perdón político debía reservarse para aquellos que habían demostrado capacidad de reforma, no ofrecerse indiscriminadamente a quienes lo interpretarían como debilidad. Hill estudió casos de individuos generosos que perdonaban traiciones repetidas solo para ser traicionados nuevamente, aprendiendo finalmente la distinción entre perdón que ocurre en tu corazón, liberándote del veneno del odio, y perdón que ocurre en tus acciones, otorgando nuevas oportunidades de victimización. Los individuos emocionalmente maduros cultivaban capacidad de perdonar internamente, mientras simultáneamente mantenían límites externos que prevenían repetición del comportamiento perdonado. La culminación de todo el conocimiento sobre respeto y límites saludables, según Napoleon Hill, converge en el reconocimiento de que defender tu dignidad no es acto egoísta, sino responsabilidad sagrada hacia tu potencial no realizado que el universo te confió. Maquiavelo comprendía que el príncipe que no defendía su estado de usurpadores no solo se traicionaba a sí mismo, sino a todos los ciudadanos que dependían de su liderazgo. Hill extendía esta lógica, argumentando que cada persona posee dones únicos que el mundo necesita, y permitir que esos dones sean enterrados bajo avalanchas de irrespeto tolerado es una forma de robo cósmico donde privas a la humanidad de contribuciones que solo tú puedes hacer. Los individuos que alcanzaron grandeza en los estudios de Hill compartían una sensación casi religiosa de obligación hacia la expresión completa de su potencial. Y esa obligación incluía la defensa férrea de las condiciones psicológicas necesarias para que ese potencial floreciera. La paradoja final del respeto es que frecuentemente aquellos más dispuestos a irrespetarte son precisamente aquellos más inseguros sobre su propio valor, proyectando sus autodudas mediante ataques contra tu dignidad. Napoleon Hill identificaba este patrón como manifestación de lo que llamaba pobreza de pensamiento, una escasez mental que ve el éxito o valor de otros como amenaza a su propia posición. Maquiavelo había observado que los cortesanos más viciosos eran frecuentemente aquellos más inseguros sobre sus propias posiciones, intentando elevar su estatus mediante la degradación de otros.
Hill enseñaba que comprender esta dinámica psicológica no requiere que toleres los ataques resultantes, sino que te permite mantener desapego emocional al establecer consecuencias, reconociendo que la agresión refleja las heridas del agresor más que deficiencias genuinas en tu carácter. Esta comprensión te libera de la necesidad de demostrar tu valor a quienes te atacan, permitiéndote simplemente establecer límites desde el lugar de certeza interna sobre tu valor, independientemente de sus opiniones. El legado que construyes se determina tanto por lo que toleras como por lo que creas, según la filosofía de Napoleon Hill, que integraba dimensiones materiales y espirituales del éxito en framework coherente. Maquiavelo argumentaba que la reputación sobrevive al individuo determinando cómo la historia lo recordará, y esa reputación se forja principalmente en momentos de decisión donde el carácter verdadero se revela mediante acción o inacción. Hill observaba que las personas en sus lechos de muerte rara vez lamentaban confrontaciones donde defendieron su dignidad, pero frecuentemente lamentaban las innumerables ocasiones donde el miedo o la falsa noción de virtud los paralizó en silencio cómplice con su propia diminución. El individuo que vive según estándares inquebrantables de autorrespeto construye legado que inspira a otros a elevar sus propios estándares, creando ondas expansivas de dignidad que se propagan mucho más allá de su vida individual. La transformación de víctima reactiva a arquitecto proactivo de tu ecosistema relacional representa la evolución final que Napoleon Hill consideraba señal de madurez psicológica verdadera. Maquiavelo distinguía entre príncipes que meramente reaccionaban a circunstancias versus aquellos que moldeaban activamente las condiciones bajo las cuales operaban. Hill enseñaba que puedes diseñar deliberadamente tu vida relacional mediante la selección estratégica de con quién inviertes tiempo, qué comportamientos recompensas con tu presencia y qué transgresiones castigas con tu ausencia. Esta capacidad de arquitecto relacional requiere abandonar narrativas pasivas donde eres víctima de las acciones de otros y adoptar agencia completa sobre las condiciones que permites en tu vida. Los individuos exitosos que Hill documentó habían todos realizado esta transición de reactores a creadores, reconociendo que aunque no podían controlar las acciones de otros, sí controlaban completamente sus respuestas a esas acciones y las consecuencias que imponían. El concepto de integridad estructural aplica tanto a edificios como a vidas humanas, donde Napoleon Hill argumentaba que cualquier estructura colapsa eventualmente si su fundación está comprometida. No importa cuán impresionante luzca la fachada, Maquiavelo observaba que estados construidos sobre fundaciones de miedo sin respeto colapsaban tan inevitablemente como aquellos construidos sobre amor sin poder. Hill enseñaba que tu integridad psicológica depende absolutamente de la congruencia entre los valores que profesas y los límites que defiendes. Y cada momento donde traicionas esos límites por conveniencia crea microfracturas en tu fundación que eventualmente producirán colapso catastrófico. Los individuos que mantuvieron éxito sostenible a lo largo de décadas eran aquellos que habían construido sobre fundaciones de límites claros y consecuencias consistentes, creando estructuras de vida que podían resistir tormentas, porque cada componente reforzaba la integridad del todo. La alternativa peligrosa de Maquiavelo finalmente se revela no como invitación a crueldad, sino como reconocimiento de que la realidad opera según leyes que no negocian con nuestras preferencias sobre cómo deberían funcionar las cosas. Napoleon Hill dedicó su vida a descubrir y documentar estas leyes en dominio del éxito humano.
y una de las más inmutables es que el respeto fluye hacia aquellos que se respetan suficientemente a sí mismos para defender sus límites sin disculpa ni vacilación. Maquiavelo proporcionó el framework político para esta verdad, mientras Hill lo tradujo en términos psicológicos y prácticos accesibles a cualquier individuo dispuesto a abandonar ilusiones reconfortantes sobre cómo debería funcionar el mundo y enfrentar cómo realmente funciona. La síntesis de estas dos perspectivas, separadas por siglos, pero unificadas en sabiduría esencial, es que ignorar la falta de respeto no es debilidad moral, sino estratégica. Una concesión innecesaria de territorio psicológico que invita inevitablemente a pérdidas más grandes hasta que finalmente no queda territorio que defender. La maestría final que Napoleon Hill identificaba en aquellos que alcanzaban y sostenían éxito extraordinario era la capacidad de operar simultáneamente desde amor genuino por la humanidad y desde firmeza absoluta sobre estándares de comportamiento aceptable. Maquiavelo argumentaba que el príncipe ideal combinaba la generosidad del filósofo con la determinación del guerrero, nunca sacrificando una cualidad por la otra. Hill observaba que los líderes más efectivos amaban profundamente a las personas bajo su cuidado precisamente porque ese amor incluía la voluntad de establecer límites que protegían la integridad del sistema completo. Esta integración de aparentes opuestos representa la síntesis final, donde comprendes que defender tu dignidad mediante la imposición de consecuencias claras para irrespeto no te hace menos amoroso, sino más genuinamente conectado con aquellos que permanecen en tu vida, habiendo demostrado capacidad de relación recíproca basada en respeto mutuo duradero. El viaje desde la tolerancia pasiva de maltrato hasta la defensa activa de dignidad propia representa una de las transformaciones más profundas que cualquier ser humano puede experimentar. Un renacimiento psicológico donde emerges de las cenizas de quien fuiste cuando permitías que otros definieran tu valor. Napoleon Hill comprendía que este proceso no es evento único, sino práctica continua de vigilancia sobre los límites que estableces y la consistencia con que los defiendes, reconociendo que cada día presenta nuevas oportunidades, tanto para honrar como para traicionar tu compromiso con tu propio valor. Maquiavelo habría señalado que el poder no es posesión estática, sino dinámica que requiere mantenimiento constante mediante acciones que comunican tu posición sin ambigüedad. La persona que completa este viaje nunca regresa a la ingenuidad de creer que la bondad sin límites produce resultados diferentes que la explotación sistemática. Habiendo aprendido mediante experiencia directa que el respeto genuino nace del equilibrio entre apertura de corazón y firmeza de voluntad. Los momentos que definen tu vida no son necesariamente aquellos de gran drama visible, sino frecuentemente aquellos pequeños instantes cotidianos donde decides si permitirás que una falta de respeto pase sin consecuencias o si establecerás un límite que comunica tu valor. Napoleon Hill enseñaba que estas microdecisiones se acumulan mediante el poder del interés compuesto psicológico, cada una reforzando patrones que eventualmente determinan la textura completa de tu existencia. Maquiavelo comprendía que las batallas más importantes frecuentemente son aquellas que previenes mediante demostración temprana de que atacarte tiene costos, evitando guerras mayores que habrían sido necesarias si la debilidad inicial invitó a agresión escalada. La sabiduría radica en reconocer estos momentos definitorios cuando ocurren en lugar de retrospectivamente años después, cuando ya el daño acumulado ha reconfigurado completamente tu vida.
La libertad verdadera que Napoleon Hill identificaba como objetivo último de todo desarrollo personal incluye fundamentalmente la libertad de vivir sin el peso psicológico de resentimientos acumulados por maltratos tolerados que tu espíritu sabía eran inaceptables. Maquiavelo argumentaba que el líder verdaderamente libre es aquel que ha establecido condiciones donde puede operar según sus principios sin compromiso constante con fuerzas externas que demandan su degradación. Hill documentó que los individuos más en paz consigo mismos no eran necesariamente aquellos que nunca enfrentaban conflicto, sino aquellos que habían resuelto el conflicto interno entre su necesidad de aprobación y su necesidad de autorrespeto, eligiendo consistentemente la segunda cuando las dos entraban en conflicto. Esta resolución interna produce tranquilidad externa que ninguna cantidad de apaciguamiento de otros puede generar, porque está fundamentada en integridad estructural de tu carácter en lugar de en la aprobación contingente de audiencias cambiantes. El mundo necesita desesperadamente modelos de dignidad que demuestren mediante ejemplo vivido que es posible mantener bondad genuina mientras simultáneamente se establecen límites inquebrantables sobre tratamiento aceptable. Napoleon Hill creía profundamente que cada individuo que completaba su propia transformación se convertía en faro que iluminaba el camino para otros atrapados en patrones de tolerancia autodestructiva. Maquiavelo habría agregado que estos modelos sirven función social crítica, estableciendo estándares elevados de interacción que gradualmente elevan el nivel general de civilidad en cualquier comunidad donde operan. Tu decisión de defender tu dignidad nunca es acto puramente egoísta, sino contribución a cultura más amplia de respeto mutuo que beneficia a todos los participantes. Un regalo tanto a ti mismo como al tejido social completo. La invitación final no es a convertirte en persona defensiva que ve amenazas en cada esquina, sino a evolucionar hacia alguien suficientemente seguro en su valor para establecer límites sin drama, suficientemente amoroso para extender segunda oportunidades donde el arrepentimiento es genuino y suficientemente sabio para reconocer cuando la tolerancia adicional se ha convertido en complicidad con tu propia destrucción. Si este mensaje ha resonado en algún nivel profundo de tu ser, si algo en estas palabras ha tocado verdades que tu espíritu ya conocía pero tu mente había estado racionalizando, entonces la acción más valiosa que puedes tomar es anclar este momento de claridad mediante un gesto simple que lo solidifica en tu memoria y lo comparte con otros que podrían necesitar escucharlo exactamente ahora. Dale, me gusta este video para marcarlo en tu historial. Deja un comentario compartiendo qué límite específico te comprometes a establecer esta semana. Suscríbete al canal para recordatorios continuos de estos principios cuando la vida inevitablemente te tiente a olvidarlos. Y comparte este contenido con al menos una persona que sabes está tolerando irrespeto que está erosionando su alma. Tu transformación comienza no con cambios dramáticos, sino con la decisión consciente de que el próximo momento donde alguien cruce tu línea de dignidad será el último momento donde esa transgresión pasa sin consecuencias que comunican claramente el costo real de irrespetarte.